Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y salidos de la cocina de la Casa de Nariño, desde donde el gobierno maneja el primer paro en su contra. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 6 de septiembre. Se cumple una semana del paro camionero que tiene 120 bloqueos en el país, según el último reporte de la policía. Los paros y las protestas son usualmente las formas en que se pone a prueba el liderazgo del presidente de turno, y hay varias cosas que ya ha mostrado esta movilización de cómo la está enfrentando el presidente Gustavo Petro. Como que intentó desviar la atención, como que también su gobierno ha cedido, y que el manejo de esta protesta a través de la intervención de la policía es bien diferente a la que hizo el gobierno de Iván Duque durante los 2 paros que tuvo. Hoy hablamos de cómo el gobierno está lidiando con su primera protesta y los actores clave a los que le apunta para desactivar pronto el paro ante la amenaza del desabastecimiento. Edgar Quintero vuelve esta semana a la cocina política. Gracias por pasar por acá. Hola Tatiana, de nuevo por acá. Gracias por invitarme. Independientemente de cómo termine el paro, el gobierno ya mostró cómo es que está dispuesto a manejar una situación de movilización social de esta escala. Y lo primero es que el gobierno, tiene disposición a ceder y a hacerlo rápido. Sí, de acuerdo. El 31 de agosto la noticia era que iba a subir de manera unilateral 1.904 pesos el precio del diésel o ACPM. Hoy la propuesta del gobierno sobre la mesa es que se suba de septiembre a diciembre 800 pesos de forma gradual y ya en 2025 resuelven cómo se harán los siguientes incrementos. El gobierno no ha renunciado a subir para el 2026 los 6.000 pesos que necesita para eliminar de una vez por todas el subsidio al diésel, que genera un gran hueco en las finanzas públicas, pero su posición sin duda ha cambiado para llegar a un acuerdo, y ya el ministro Juan Fernando Cristo dijo que estaban al límite de su oferta. Dentro del gobierno hay cabezas visibles en esta negociación. Por un lado, obviamente, está el presidente Gustavo Petro, quien maneja las cosas a través de Twitter, pero también a través de los consejos de seguridad. ¿Cómo lees el manejo del presidente de esta protesta? Primero hay que resaltar que el presidente ha respaldado al ministro Ricardo Bonilla en su idea de desmontar el subsidio al diésel. Ese desmonte nunca ha estado puesto en duda y esa es una decisión valiente de Petro, porque existe un consenso de que hacerlo es correcto y urgente. Sí. Y luego Petro es Petro en Twitter. Sí. Desde el lunes ha intentado dividir el paro en 2. Por un lado, los grandes empresarios, dueños del capital que agitan los bloqueos, y por el otro lado, los pequeños camioneros con demandas razonables. El presidente elige quién es el pueblo y quién no. Para atacar a los empresarios del transporte, Petro se ha obsesionado con la figura de Henry Cárdenas, un líder gremial, presidente de Fede Transcarga y empresario del sector. Cárdenas ha estado desde el año pasado sentado con el gobierno buscando un acuerdo para subir el precio del diésel, en unas mesas que fracasaron, y además lo ha tachado de uribista e incluso ha compartido fotos de Cárdenas con la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático. Otra cosa que hemos visto del presidente es su intención de desviar la atención. El miércoles hizo una alocución por televisión abierta en la que todo el mundo creía que iba a hablar sobre el paro camionero, sí, y apenas mencionó el paro camionero para decir que era un paro empresarial, algo que no es cierto o que tiene muchos matices. ¿Por qué? Como vimos en nuestra reportería, los bloqueos los impulsan sobre todo pequeños y medianos propietarios de camiones, y el sector del transporte de carga es un negocio que no está dominado por grandes empresarios, como si pasa en la banca. La mayoría de personas son hombres dueños de 2 o 3 camiones que se organizaron por WhatsApp para protestar contra el gobierno. Además, gremios como Colfecar, que reúnen a los grandes transportadores, no están apoyando o se desmarcaron muy pronto del paro. Sí. Pero en el ala más a la izquierda del gobierno creen que esto es un paro patronal, como piensa Petro. Los otros que juegan ahí dentro del gobierno son los ministros que están negociando. ¿Cómo ha sido ese manejo frente a las visiones que tiene el presidente? Sí, empecemos por la ministra de Transporte, María Constanza García, que con menos de 3 meses en el cargo le tocó un paro camionero. Bueno. La ministra García ha jugado un papel de policía buena y de componedora. Es la que transmite en la mesa lo que el gobierno está dispuesto a ceder. ¿Y quién es el policía malo? El policía malo es Bonilla, el ministro de Hacienda. ¿Cuándo va a ser el policía bueno un ministro de Hacienda? Nunca. Exacto, está haciendo su papel. Es el que dice que el aumento del diésel hay que hacerlo sí o sí, el que ya está culpando a los camioneros de una eventual subida de la inflación y el que dice que mantener su precio
es subsidiar a los más ricos. Y en pleno congreso de la ANDI, el gremio de los industriales, que se hizo en Medellín, les dijo que tenían que apoyar la subida del diésel, metiéndoles presión para que se pongan del lado del gobierno. El otro ministro clave es Juan Fernando Cristo, el ministro del Interior. Cristo muestra un tratamiento más tradicional del paro, lidera puestos de mando unificado con la policía y el ejército y da declaraciones a los medios sobre cómo avanzan las negociaciones, un poco para meterle presión a los camioneros. Claro, otra de las formas y fondos de cómo el gobierno está manejando este paro tiene que ver con los bloqueos. Al cuarto día, o sea, ayer, entró el SMAT a desbloquear algunos puntos. Sí, el antiguo SMAT ha estado desde el principio cerca a los bloqueos. El martes, por la salida hacia el norte de Bogotá, yo vi que hicieron presencia, sobre todo para controlar a los manifestantes que ya estaban pinchando carros y rompiendo vidrios de los camiones que no paraban a unirse a la protesta, pero sin intervenir para acabar con los bloqueos. Desde ayer, el gobierno se coordinó con alcaldías y gobernaciones para desbloquear puntos críticos en Bogotá, Boyacá, Cundinamarca y los Santanderes. La intervención del SMAT ocurrió al cuarto día de los bloqueos, a plena luz del día, y por ahora no hay reportes de violaciones a los derechos humanos. Y esa es una gran diferencia frente al manejo de la protesta social hecha durante el gobierno Duque y es coherente con la idea de Petro de no hacer un uso excesivo de la fuerza para controlar una protesta pacífica. Del otro lado de la mesa están los camioneros que no negociaban con un gobierno de esta forma desde hace unos 8 años. ¿Cómo responden ellos a esta negociación? Los líderes camioneros se han cuidado de no comprar la narrativa de Petro de que hay grandes empresarios por un lado y pequeños propietarios por el otro con intereses contrapuestos. Por el bloqueo, en la mesa se empezaron a sentar voceros de sectores camioneros que no estaban negociando con el gobierno antes del paro y que efectivamente representaban a los más grandes, como Fede Transcarga y Colfecar. Sí. La conversación a su interior se complicó porque ahora son más los que están representados y hay gente que está empujando porque se llegue a un acuerdo rápido. ¿Ah, sí? Te pongo el ejemplo de los buceteros del transporte intermunicipal de ciudades como Bogotá, Cali e Ibagué, que básicamente están parados y están perdiendo mucha plata y pues quieren que se llegue a un acuerdo cuanto antes. Ahora, con el panorama que nos planteas desde el otro lado de la mesa, me queda la duda si los transportadores que están en los bloqueos van a copiarle rápido a los que están en las mesas cuando haya un acuerdo y se tengan que levantar los bloqueos. Eso lo veremos cuando haya un acuerdo, pero debo decir que con la gente con la que he hablado, camioneros de base, se sienten bastante representados por los voceros que están negociando con el gobierno. Por otra parte, falta ver a qué otros acuerdos llegan. El presidente Petro ha mencionado temas que le importan a los pequeños camioneros como medidas estatales para intervenir en el precio de los fletes, una suerte de control de precios que es casi imposible que funcione y que se cumpla en un mercado como este, o incentivar que los pequeños camioneros se sindicalicen para tener mejores condiciones frente a las grandes empresas transportadoras. Seguiremos entonces pendientes de cómo avanza el paro. Muchas gracias por pasar por acá. A ti por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. Hoy en un juzgado de Bogotá arranca la audiencia preparatoria del juicio por el caso de falsos testigos al expresidente Álvaro Uribe. También hoy inicia el retorno de 280 familias de la comunidad Emberá de Bogotá a Risaralda y Chocó. 39 más tendrán reubicación temporal y 11 personas se quedarán en la capital. Y este lunes la presidencia presenta su protocolo para no estigmatizar a los medios. Fue consultado con la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de María Camila Ladino, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos el lunes.